Víctor. Buenos días, Víctor. Buenos días. ¿Qué está pasando? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, Sí, Doc, buenos días. contesten entonces cuando les digo buenos días, por favor. Ok, vamos a esperarnos. Vamos a continuar con lo que nos quedamos la clase pasada, que fue esto de hiposalivación. No me acuerdo si ya vimos esta transparencia por completa. Déjenme ver. Bueno, la hiposalivación. Si hay algún problema con el audio o con la presentación, me dicen. Acá estoy dando la clase desde León, Guanajuato. Vine a un curso. Vine a un curso de 4 días y voy a estar aquí 4 días trabajando. El curso ya empezó ahorita, de hecho es de 9 en adelante. Aquí son las 9, allá son las 8, es de 9 en adelante. Me voy a perder las 2 primeras horas. Pero bueno, vamos a comenzar. Si hay algo, aquí estoy en el hotel. Si hay algo, por favor, no sé si esté bien mi internet aquí, porque si hay algo me avisan. Entonces, les decía de la hiposalivación. La hiposalivación, ¿qué es lo que causa la hiposalivación? Si existe hiposalivación, perdón, me fui, voy a regresar. Si existe hiposalivación, ¿qué quiere decir hipo? Ustedes ya saben, hipo o hiper, ¿no? Salivación, falta de saliva. Y hay muchas causas lo que lo provocan. Muchas, sí. Estas son de las más importantes, pero métanse ustedes al internet y van a ver que todas las causas, que son bastantes. Y si hay hiposalivación, los pacientes van a tener problema toda la vida van a tener problema. Les arreglamos hacemos una cavidad, preparamos una resina, y el paciente llega a los 6 meses, a veces a los 3 meses con problemas otra vez, tanto en la propia resina alrededor como en otros órganos dentales, ¿no? Entonces de eso se trata. Nosotros seguimos restaurando y el paciente sigue teniendo problemas. ¿Y cuál es el problema? Y vuelvo a lo mismo que les estaba diciendo. Por eso esta parte de la clase de preparatoria nadie se la va a dar, y es la parte más importante. Porque en la materia de odontología preventiva no les van a dar todo esto, nomás les van a enseñar a hacer profilaxis, yo creo. Pero bueno, dentro de eso están todas las enfermedades sistémicas. Entre estas, las más importantes, que puede haber muchas, es la diabetes. Los pacientes que tienen diabetes normalmente son pacientes que, si no son controlados tanto por su médico internista como por el odontólogo, son pacientes que van a terminar mutilados de sus propias, mutilados completamente, parcial o completamente. La diabetes, uno de los problemas es la debilidad de su hueso, y otra es la alta incidencia. ¿Por qué? Su saliva es de mala calidad, hay poca salivación. Y la poca salivación que existe es de poca calidad. Por eso, una de la triada de la diabetes es el olor a manzanita, característicos, ¿no? Que dicen que los pacientes tienen ese tipo de aliento, que huele como manzanita podrida. Pues. La otra situación, una de ellas es la hipertensión. La hipertensión también causa hiposalivación, y de las enfermedades más predominantes en el mundo y en México es la diabetes y la hipertensión, y casi van compaginados. Casi el paciente que tiene hipertensión tiene diabetes, o viceversa. Los pacientes que tienen diabetes tienen hipertensión. El síndrome de Sjögren. Quiero que ustedes lean por completo el síndrome de Sjögren, que lo lean aparte de la clase de hoy. Métanse al internet y lean de esta enfermedad. Yo no les puedo dar de todo esto, ¿no? Porque nuestro enfoque es más operatoria. Entonces, esto no es patología, o lo van a ver en patología, pero ustedes véanlo, porque el síndrome de Sjögren pensamos que nunca nos va a llegar, y durante la vida yo he tenido algunos pacientes con síndrome de Sjögren.
El primer paciente que vi yo de síndrome de Sjögren es el que ustedes ven aquí. Si ven ahorita ustedes este paciente de síndrome de Sjögren, es un paciente que yo le hice 3 rehabilitaciones. ¿Y qué pasaba? Que arriba de la corona se volvía a formar caries. Lo restauraba, le dábamos enjuagues y arriba de la corona otra vez. Entonces le tuve que cambiar 3 veces. Y después el paciente terminó mutilado, pero esta no es mi culpa. Aparte que a este paciente cuando le empecé a dar lo que yo sé a dar ahora, pues nunca se los tomaba, ¿no? Entonces, vean el paciente, realmente la lengua brillosa, pálida, reseca, no tiene nada de saliva. Normalmente en el piso de la boca es donde se ve mucha salivación cuando el paciente abre simplemente. Entonces, vean, yo le hice estos 3 domos y le hice una sobredentadura. Aún los 3 domos se llegaron a perder sobre la dentadura. Se formó caries en la parte de abajo. Entonces, estos pacientes no es el tratamiento. Ahora ya sé cómo tratar a un paciente con síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, la característica principal es que no tienen lágrimas y aparte que no tienen saliva. Estos pacientes normalmente, aparte tienen otro conjunto así es un síndrome, un conjunto de síntomas para formar una enfermedad, ¿no? Entonces tienen algunas otras manifestaciones. Las principales, las que nos competen a nosotros es que, bueno, sabemos que no tienen secreciones externas como la saliva, como las lágrimas, secreciones vaginales, etcétera, y otras enfermedades que tienen reumáticas, problemas de fibrosis quística, etcétera, problemas en el hígado, problemas renales, problemas pulmonares, etcétera, ¿no? Entonces, entonces lean sobre esta enfermedad, porque cuando traten a un paciente, va a llegar el paciente, doctor, ¿qué pasó? Pues si me acabo de poner mis coronas, ¿y por qué abajo se me formó cavidad? Entonces ustedes ya tienen que saber en primer lugar cómo atenderlo, ¿sí? Cómo darle una buena calidad de vida y hacer que sus dientes se muestren lo más sano posible, ¿no? La depresión ustedes lo saben, pues es una enfermedad actual, es una enfermedad que pensamos que le dan los vecinos y a nosotros no, o pensamos que es una enfermedad de ricos, o es una enfermedad que nomás le pasa al vecino y a nosotros no. Es una enfermedad muy común, sobre todo es muy común en los odontólogos, la depresión, los problemas psiquiátricos son muy comunes en los odontólogos. Entonces la depresión, por en sí la enfermedad provoca baja salivación y los medicamentos que se utilizan para ella. La hepatitis C también está incluida en esta y el VIH también está incluido en este tipo. Los pacientes de VIH tienen muchas enfermedades micóticas, de hongos, tienen enfermedades infecciosas en la boca recurrentes y hasta llegar al cáncer, ¿no? Entonces, todo esto se debe a la hiposalivación. La ansiedad, que podemos decir que es la ansiedad y el estrés. ¿Quién no tiene estrés? Hasta el que no trabaja tiene estrés. Hasta el niño tiene estrés. Hasta el que no estudia tiene estrés, ¿no? Entonces todos vivimos en estrés, todos tenemos cierto grado de ansiedad y eso nos va a provocar, sobre todo. Ahora, los medicamentos, todos los medicamentos que ingerimos, todos, no está excepto ninguno, todos van a provocar hiposalivación. Entonces, por eso es importante conocer la historia clínica del paciente y saber qué tipo de enfermedades. Normalmente los pacientes que tienen cavitaciones o desminimizaciones, normalmente son pacientes que tienen alguna enfermedad, porque un paciente del cuerpo en manera general sano, casi el 100% son sanos de su cavidad oral. La deshidratación, de alguna manera, pues también nos causa salivación, falta de hiposalivación. Normalmente el cigarro definitivamente. El cigarro, si ustedes tienen un paciente que es fumador, díganle que su tratamiento no va a servir, porque va a afectar directamente al pH de la saliva y va a afectar a la hiposalivación. Si fuma, su tratamiento no va a funcionar. Acuérdense que también el cigarro es predisponente para todos los tipos de cáncer, no nomás para el cáncer oral, sino para todos los tipos de cáncer es predisponente. Entonces, aparte de otros problemas, y por ejemplo, pacientes que van a recibir implantes, en mi consultorio yo no le coloco implantes porque sé que vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nos va a afectar directamente a la saliva, al pH y a la falta de salivación, ¿no? Entonces, son los problemas más comunes de la hiposalivación que nosotros podemos ver. Miren, ustedes ven estos dientes aquí,
Si ustedes ven estos dientes aquí, los ven, pues no sé si estén bonitos o no, son unas coronas que yo coloqué. Pues hay mucho ahorita, mucho en la actualidad, que son coronas de Empress, que sin metal, con metal, de circonio, etcétera. Pero yo las coloqué y vean, pues ustedes las ven y las ven completamente, bueno, pues las vemos bien, ¿no? Pero si yo le levanto aquí la encía, si yo le levanto la encía aquí y vean lo que nosotros vemos aquí, se ve negro aquí abajo, aquí se empieza a ver, aquí ya se ve, aquí está muy marcado, aquí está marcado, aquí está marcado y aquí está marcado. Bueno, aparte que el paciente no se ayuda, ustedes vean, este paciente tiene síndrome de Sjögren, ¿sí? Esta paciente, y vean aquí, acúmulo de placa bacteriana, de biofilm, vean, se ve que el paciente tampoco se ayuda, ¿no? Pero aparte, aunado a la falta de salivación, entonces ahora ya sabemos qué hacerle, qué le vamos a hacer, lo que yo les voy a explicar. Pero en ese tiempo yo no sabía y no había nada. Y le hice 3 rehabilitaciones y es una friega hacer 3 rehabilitaciones a un paciente. ¿Por qué? Porque a la próxima hacía alargamiento de corona y preparaba la corona más larga hasta que ya no podía, hasta que me llevé la raíz prácticamente y los dientes terminaron con movilidad. No es mi culpa, obviamente, ¿verdad? Pues es una enfermedad que es muy agresiva y también el paciente, pues si no se cuida y si no se hace nada, si no toma nada y si el odontólogo también, pues entonces hay problema. Ahorita sí ya lo sabemos tratar, anteriormente no sabíamos cómo tratarlo, eso es lo importante y ustedes lo van a poder saber, ¿sí? Entonces, la caries deja de entenderse como una enfermedad contagiosa infecciosa, ahora se conoce como una enfermedad del pH específica y no patógeno específico. No quiero decir que no existe el biofilm y que no es dañino, y los 30, 36, 40 cepas microbiológicas no están presentes. Entonces se conoce como una enfermedad del pH, ¿sí? Específica en el caso de esto. Vean, esta es un modelo cuando los pacientes tienen, vean todas las cavitaciones que tiene, todas las cavitaciones. A este paciente no basta únicamente con restaurar. Yo tristemente veo en los medios del Facebook y eso pues más bien en el Facebook veo cómo hacen unas rehabilitaciones pues, muy bonitas o muy aceptables de este tipo de pacientes. Pero si no hacemos nada por su saliva, si no hacemos nada por el pH, va a causar una desmineralización como reacción química y nos va a disolver el fosfato y el calcio, ¿sí? Por medio del pH. Y vean, esto es disolución, esto se llama desmineralización, esto no se llama caries, esto es una enfermedad, el paciente tiene una enfermedad que se llama caries con cavitación, y si vean, aquí se empieza a ver, aquí se empieza a ver, aquí ya está cavitado, aquí ya está cavitado, aquí se perdió ya todo el muñón, aquí también se va a perder este órgano dental, y todo es ¿por qué? Porque la caries se va a presentar en un pH cuando lo tenemos de 5 hacia abajo, ¿sí? Cuando tenemos un pH estable, vamos a tener un pH un pH de 7, pero cuando empieza la desmineralización es cuando empieza a bajar de 6 hacia abajo. De 6 hacia arriba ya empieza el proceso de remineralización, ¿eh? Entonces, vean cómo es una enfermedad del pH crítico, del pH, ¿no? Le pongo aquí que es el momento más activo de mis clases en línea, porque la verdad a veces así es. Ya les dije y les vuelvo a repetir, por favor interactúen, por favor díganme algo, preguntas, dudas, nos enriquece a todos, sabemos, ya no les vuelvo a repetir eso. Entonces, por favor, me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran para cualquier pregunta o comentario. Si ustedes no me preguntan nada, yo lo doy porque ya lo saben. O a veces pienso yo que automáticamente saben una cosa y no lo saben. Entonces, cualquier cosa, díganmelo. La ignorancia es peor que hacer la pregunta que pueda ser, pudiéramos decir, más tonta, ¿no? Pero no hay preguntas tontas, todas son importantes. ¿Cuáles son los componentes? Vean, la saliva tiene o todo lo bueno o todo lo malo que necesita sus dientes para estar bien.
puede tener los efectos adversos o pueden tener los componentes benéficos. ¿Cuáles son los componentes benéficos? Es el fosfato, el calcio y el flúor, que son los principales componentes que necesitan los órganos dentales. ¿Para qué? En primer lugar, para mantener para mantener el diente mineralizado o para conseguir una remineralización. Entonces, cuando se pierden estos componentes es cuando hay desmineralización, y si hay desmineralización hay cavitaciones, ¿ok? Entonces, acuérdense del proceso les dije de lo que es la definición. Es un proceso dinámico de desmineralización y remineralización, ¿ok? Otros de los componentes de la saliva son las inmunoglobulinas, que nos ayudan a defender de la actividad bacteriana que existe, no nomás llámese de las bacterias, sino de todos los microorganismos. Tiene un sistema buffer. La saliva por sí tiene un sistema buffer que está hecha a base de bicarbonato, está hecha de fosfatos y de proteínas. Y esto lo necesita. Y tienen enzimas. También la saliva, que son enzimas que son bactericidas, como la lactoperoxidasa, y la lisozima, que son enzimas que son bactericidas. Entonces, también lo tiene la saliva. Y también tiene proteínas antibacterianas, como la lactoferrina. Entonces, miren, si el paciente no tiene saliva, en primer lugar, si no tiene saliva, pues no va a tener estos elementos. Y si tiene poca saliva, pues va a tener muy pocos estos elementos, que es lo que necesita. Porque aquí, si no tiene estos elementos, ni siquiera el cepillado va a salvar al paciente, ni siquiera el hilo dental. Es más, los pacientes que tienen muy bien todos estos componentes, válgame que yo lo diga, pero no necesitan ni cepillarse. ¿Por qué? Porque hay pacientes que duran una semana sin cepillarse y no tienen problemas, están inmunes. ¿Por qué? Porque su saliva tiene todos estos componentes. Tienen la cantidad necesaria de saliva, tienen un pH estable y tienen todos estos elementos. ¿Ok? Apréndanselo muy bien. ¿Sí? El calcio y fosfato principalmente son los dos elementos que necesita el diente. Son los dos iones que necesita el diente. Acuérdense, ya les dije la parte mineral, o no sé si les dije a ustedes, la parte mineral de un diente o del esmalte, un 95% es inorgánica. Y ese por ciento inorgánico son cristales de hidroxiapatita. Y esos cristales de hidroxiapatita están hechos a base de fosfato y calcio. ¿Ok? Entonces, cuando no existen los fosfatos y calcios en la boca, pues hay que dárselos en el medio externo, a base de enjuagues, a base de pastas, ¿sí? Entonces, estos son claves en el proceso de desmineralización y remineralización. Cuando el paciente se desmineraliza, pierde el fosfato y el calcio, y cuando remineraliza, pasa al revés. Entonces, hay que tenerle atención a esto, ¿no? Aquí tenemos el calcio, el fosfato y el flúor, que son los elementos y son los iones que nos van a ayudar. Estos iones juntos, el calcio, el fosfato y el 2-fluor, es lo que van a formar la hidroxiapatita. Ahí está, esta es la fórmula de la hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, esta hidroxiapatita es la que vamos a necesitar en el diente para o remineralizar el diente más bien para remineralizar el diente cuando está desmineralizado, o si no, es porque si no se desmineraliza, es porque los cristales tienen muy bien su fosfato y su calcio. Ok, entonces, la saliva. ¿Qué vamos a estudiar de la saliva? Tenemos que saber nosotros qué tipo de bacterias tiene el paciente, el pH, la capacidad buffer y la cantidad de saliva. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben de saber. ¿Ok? Y es lo que debemos de estudiar. Ahora, vean, esta tabla me gusta mucho y esta es del doctor John Featherstone. Fíjense. Hay pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Los pacientes de bajo riesgo podemos decir que son los que no tienen enfermedades sistémicas, no toman medicamentos, hacen ejercicio, comen sanamente, no fuman, ¿sí?
pueden tomar moderadamente, pero no fuman principalmente. Entonces, estos son pacientes de bajo riesgo. Un paciente de alto riesgo puede ser un paciente que tiene cáncer, puede ser un paciente que tiene quimioterapia, radioterapia, puede ser un paciente diabético, un paciente con síndrome de Sjögren, un paciente con alguna enfermedad de la saliva, ¿sí? Tiene muchas cavitaciones, etcétera. Bueno, el paciente de bajo riesgo tiene un 23% de volver a formar cavidades en un año. Pero vean, si un paciente de alto riesgo, ayer que estaba en León me saludé a un amigo de aquí de León, que si alguien sabe de odontología mínima intervención aquí en México, es él, que tuvimos la oportunidad de ir a todos estos congresos de mínima invasiva, y es un doctor que sabe mucho de esto, y ayer me platicaba, se me perdió un paciente de alto riesgo, se me perdió, pues no sé, 6 meses, 8 meses, y volvió al consultorio, y la mamá estaba enojada, porque el paciente tenía nuevas cavidades, y dice, bueno, pues es que el paciente ya no llevó protocolo, dejó de venir, dejó de utilizar todos los medicamentos que le dimos a él. Entonces, estos pacientes, fíjense, 88%, si regresan al año, esto es en un año, pero hay pacientes que va hasta 4 o 5 meses para que regresen con problemas, ya lo he visto yo. Entonces hay que estar al pendiente de estos. Esas son tablas. Vean, esta tabla que está aquí se hizo en 3,125 pacientes en una práctica privada. Y vean, los pacientes que son de bajo riesgo, de todos los pacientes que atendemos, únicamente el 4% es de bajo riesgo. Pero vean, un 38% está en extremo riesgo. O sea, quiere decir que los pacientes que nosotros atendemos, más o menos un 40% de los pacientes, un 40% de los pacientes están en extremo riesgo, o en riesgo extremo, perdón, o extremo riesgo, pues. Entonces, hay que tomarlo eso en cuenta, ¿sí? Porque eso es mentira. Eso es mentira lo que dicen que cepíllate muy bien y ve al dentista cada 6 meses. No. Hay pacientes que necesitan ir cada 3, otros cada 4. Es más, hay otros que necesitan hasta con cada año que vayan, está bien. Eso es algo que se ha dicho en la odontología durante toda la vida y está muy mal. O cuídate tus dientes y cepíllate 3 veces al día. Pues eso tampoco es cierto, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ustedes ya no les tocó ver a Chabelo, pero Chabelo decían que era el promotor más grande de la salud en México, porque él decía que los dientes de arriba se pegaban para abajo con un monito que tenía, le llamaba mejillitas. Entonces decían que era el que más enseñaba odontología. ¿Por qué? Porque ni siquiera los mismos dentistas enseñan a cepillarse a los pacientes. Es más, ni los propios dentistas usan el hilo dental, ni tampoco se cepillan. ¿Ok? O sea, una cosa es tener problemas por fracturas, por mala odontología o por iatrogenia, y otro problema es que nosotros mismos tengamos mal aliento, o que nosotros mismos, los odontólogos, tengamos problemas por cavitaciones, por bacterias o por pH. Eso quiere decir que nosotros mismos no nos cuidamos. Ok. Entonces, miren, esto es lo más importante. Tómenle una foto a esto. Acuérdense que, vuelvo a repetir, ya por ahí vi dos personas que grabaron las clases. Las clases son propiedad privada. Y de esto de que yo les estoy dando, también es privado, porque algunas transparencias son cortesía de otros maestros. Y esto no se puede copiar. Pueden tomarle foto, pero no pueden copiar las clases. Lo voy a tener que suspender si vuelven a repetir. Por favor, se los vuelvo a repetir. Tienen una cámara, la mayoría ahorita en la actualidad de todas las personas tienen una buena cámara en sus celulares. Entonces ahí pueden guardar toda esta información. Ok. Entonces las cavidades causadas por las bacterias son parte de un biofilm, que son resistentes a los antibióticos y agentes antimicrobianos. El biofilm no puede ser agredido quirúrgicamente. No puede utilizar enjuagues tradicionales y antibióticos para distintas especies bacterianas, ¿sí? Para tratar la enfermedad de caries, fíjense, esto es lo importante. Para tratar la enfermedad de caries, no solo debemos de realizar las restauraciones, debemos de destruir el biofilm y restablecer el pH de los pacientes.
Entonces, vuelvo a repetir, no es suficiente con ser muy buen odontólogo, que digo, yo hago unas resinas de maravilla, de libro, o excepcionales. No, si nosotros no destruimos el biofilm y restablecemos el pH o tratamos la saliva, de nada va a servir porque el paciente va a seguir enfermo. Y acuérdense que la caries como enfermedad está en la saliva y no está en los dientes. ¿Okay? Cuando yo pongo una fotografía aquí y pongo esta ficha bibliográfica, es a la que ustedes deben de ir. Esto es un extracto de ese artículo, pero todo lo interesante está dentro de un artículo que no se puede poner todo. Entonces ustedes estudienlo. Ustedes estudien por su lado, por su cuenta. Háganse un hábito de estudiar diario. Mínimo un tiempo, ¿sí? No digo que 5 horas, pero háganse un hábito de estudiar diario, porque la odontología así es y todas las profesiones. Si dejamos de estudiar, pues vamos a seguir haciendo lo que toda la vida aprendimos. Si ustedes van a decir, bueno, pues yo aprendí con el doctor Cedillo esto, sí, pero si yo les digo esto, a lo mejor en 6 meses cambia, o a lo mejor en un año cambia, y ustedes se van a quedar con lo que yo les di hace un año, y eso ya cambió, así ha pasado. Yo cada vez que doy clase le cambio, le meto, le pongo, veo qué hay actual en algo y lo agrego, ¿sí? Entonces, esto no es para siempre. Vean, la boca seca, algunas de las causas, como ya lo vimos, de la boca seca y la hiposalivación, estrés, mala dieta, deshidratación, ansiedad, la quimioterapia y radioterapia definitivamente, ¿no? Que van a un tratamiento de un cáncer, ¿no? O también van relacionados con la injerencia de los fosfonatos. Los biofosfonatos que toman los pacientes para osteoporosis también los toman para el cáncer. Y entonces esto causa también boca seca. Tengan mucho cuidado, en patología deben de ver los bifosfonatos, porque si ustedes le hacen una extracción o un problema quirúrgico a un paciente de bifosfonatos, acuérdense desde ahorita, y que lo tengan bien grabado. Si no se los dicen, estudien bifosfonatos y su aplicación en la odontología. Porque si le hacen una extracción a un paciente con que está tomando bifosfonatos, que es normalmente para la osteoporosis, que también algunos la dan para algún tipo de cáncer, los pacientes se les va a necrosar su hueso. ¿Qué quiere decir esto? Que se les va a morir. ¿Qué quiere decir esto? Que van a perder hasta la mandíbula o hasta el maxilar. Y este es un problema que no se lo deseo a nadie, la verdad. ¿Ok? Entonces, ya vimos que los medicamentos pueden causar boca seca. Entonces, tengan atención. Entonces, los estudios demuestran que afecta hasta un 46% de la población. Entonces, vean, es un índice muy alto que los pacientes tengan boca seca. Entonces, hay que verlo. Y ahora me dicen, bueno, pues, doctor, ¿qué tipo de enjuagues vamos a utilizar? Si yo les preguntaba ahorita a ustedes, ¿con cuál enjuague? A ver, vamos a ver. ¿Alguien me puede decir qué enjuague le recomiendan a algún paciente? ¿O qué enjuague usan ustedes para su aseo? ¿Qué enjuague utilizan ustedes para prevención? Había uno que se llamaba Oral-B. A ver, ¿quién? Por ahí me dijeron Oral-B, pero ¿cuál enjuague de Oral-B? Porque hay varios tipos de enjuagues de Oral-B. ¿Quién comentó de Oral-B? Yo, doctor, yo comenté nada más que no me acuerdo bien del nombre, pero era como, bueno, a mí me lo recetaron porque era como de carbono o algo así, no me acuerdo. Ok, acuérdense desde ahorita. No importa que no sepan, acuérdense desde ahorita. Todo lo que van a usar en boca, váyanse a las instructivo y al principio activo y a los componentes. Todo lo que vayan a hacer en odontología, medicamentos, materiales de impresión, cementos, todo lo que se utiliza en odontología, lo primero que hay que hacer es ver qué contiene, cantidades, ¿sí?
y las indicaciones y pasos y cómo se debe de usar. Eso es lo primero que tienen que hacer, ¿ok? Para saber. Porque si ustedes le dicen a un paciente, oiga, tómese el Oral B, ¿cuál? No, pues uno azulito, no, deben de ser Oral B que contiene clorexidina, que contiene carbono, que contiene xilitol, etcétera, ¿no? ¿Qué otro enjuague conocen en la odontología o que ustedes lo han recetado o que se lo han recetado a un familiar? ¿Qué otro enjuague conocen? Bueno, yo uso el Crest, el ProHealth, el que no tiene alcohol. O sea, no contiene alcohol, pero ¿qué contiene? La verdad, no sé, o sea, no sé el otro ingrediente activo, pero aparte de ese, una vez a la semana uso el Bexident encías, ¿Qué? el de clorexidina al 2%, porque en mi familia hay pues antecedentes de periodontitis, entonces pues mi dentista me dijo, pues como prevención, hazlo una vez a la semana. Ok, clorexidina, eso ya está interesante. El otro sí debes de ver qué contiene, ¿eh? ¿Algún otro enjuague que sepan ustedes? El Bexident. El Bexident, ¿qué contiene el Bexident? No recuerdo. Ok, debes de saber, ¿no? Sí, no, pero sé que es para la inflamación. Bueno, hay dos tipos de Bexident, pero eso lo recomendamos mucho para la inflamación de encías. Ok. Al rato que salgas de la clase, te metes y buscas el Bexident y buscas saber qué contiene, ¿sí? ¿Qué va? ¿Algún otro enjuague que sepan ustedes? Ahí vamos bien, me están dando a mí ideas. También el Bexident Post, que es el que tiene triclosan. ¿El Bexident qué? El Bexident Post, que es el que tiene triclosan. ¿Y qué es el triclosan? No les sabría decir así de que la definición, pero sé que se acelera la cicatrización que se da después como de post-extracción o post algo pues quirúrgico, vaya. Ok, entonces te encargo por favor que estudies el triclosan para que sepas qué es. No es... Oiga, Doc, Sí, el Bexident trae digluconato de clorexidina. ok. Ándale. Mire, realmente lo que recetan la mayoría de los dentistas es lo que está en las farmacias, lo que está en las farmacias, bueno, en Juárez, lo que está en Esmar, lo que está en las farmacias Benavides, lo que recetan todo mundo, lo más común. ¿Sí? Aparte del Oral B, me pueden decir Scope, pueden decir Plax, pueden decir muchas cosas. Y ninguno de ellos sirve. Ninguno de los que me están diciendo ahorita son buenos. Y aparte, los enjuagues, que me hablaron ahorita de clorexidina, ahorita les voy a hablar de la clorexidina. Todos los efectos adversos que tiene y lo que se ha encontrado. Entonces, todo esto es cambiante. ¿Sí? Así como les dije al principio de la clase, cuando yo estudié, se conocía como placa bacteriana o placa dentobacteriana o placa dental. Ahora se conoce como biofilm. Es otro patrón y tenemos que atenderlo como otro patrón. Ahora, los enjuagues tienen que ser personalizados. Ustedes ahorita hablaron, si usan la clorexidina, ustedes hablaron de la clorexidina. Pero ahorita ustedes hablaron de la clorexidina. Y la clorexidina mata estreptococos. Pero es lo único. Pero ¿cómo necesitan ustedes saber si el paciente tiene estreptococos? Porque a lo mejor el paciente tiene falta de saliva y le están dando para estreptococos, o a lo mejor el paciente tiene acidez y le están dando para estreptococos, ¿sí? Y a lo mejor tiene problema del buffer y le están dando para estreptococos. Los enjuagues y pastas para controlar el biofilm deben de ser especiales y deben de ser personalizados. Y para ser personalizados, hay un estudio que tenemos que se llama, hay varios, ¿sí?
Yo tengo uno que se llama el Caris Cream, que en 30 segundos me dice la cantidad de riesgo del paciente y lo que tenemos que dar. No les voy a hablar de él porque es algo, si nos alcanza el tiempo, como parte cultural. Pero lo que más común pueden comprar es este estudio. Este estudio se llama Saliva Check. Viene la compañía GC. GC es una compañía japonesa que son líderes en este tipo de odontología preventiva. Si se fijan aquí, trae una muela y esta muela dice mínima intervención. Ellos tienen la pasta más importante que hay en el mundo, la mejor pasta dental. Porque si yo ahorita les pregunto también, cuando nos pregunta el paciente, oiga doctor, ¿con qué me cepillo? Me van a decir, ustedes segurito me van a decir, doctor, cepíllate con Crest, cepíllate con Colgate, cepíllate con no sé, con carbón o con tortilla quemada, etcétera, ¿no? Pero entonces ellos tienen una pasta que está hecha a base de hidroxiapatita, es una hidroxiapatita artificial, pero bueno, les voy a hablar de eso después. Este estuche se llama Saliva Check. ¿Y qué función tiene? Tiene la función de estudiar la saliva. O sea, yo voy a personalizar la saliva. Por lo tanto, de los resultados que yo tengo, le voy a dar un tratamiento específico. ¿Sí? Vamos a ver. Cantidad de saliva. Sí, vamos a estudiar en este estuche, en este sistema, cantidad de saliva. Vamos a ver el buffer, el pH, la hidratación y vamos a ver la viscosidad. Y sobre eso le vamos a dar un tratamiento al paciente específico, que no es para toda la familia. O sea, la clorhexidina tiene efectos adversos, ¿sí? Que es uno de los efectos adversos es que la clorhexidina no se puede utilizar de manera permanente porque puede causar pérdida de los alimentos, del gusto de los alimentos, y puede causar manchas en los dientes, restauraciones, carillas, obturaciones, manchas en los dientes y en la lengua se pone negra y pierden el sabor de los alimentos. Entonces la clorhexidina no debe utilizarse más allá de 2 semanas. Si es que sí. Ayer que estaba en el consultorio, de hecho, pues a un amigo le recomendamos el Vexident porque traía sangrado de encías. Sí. Y comentó la doctora que si se usa por un tiempo prolongado, que el Vexident también elimina bacterias que son buenas para la boca, que era malo en exceso. Es lo que está comentando ahorita. Sí. O sea, miren, si es que utilizan la clorhexidina, pero ahorita les voy a explicar cosas específicas de la clorhexidina cuando llegue a bacterias. Okidoki. Ahorita se los voy a explicar para no repetirlo. Ok. Vámonos sobre este estudio. Este estudio es personalizado, este es de cada paciente y le vamos a dar lo que cada paciente tiene, ¿ok? Entonces, vean, este primer estudio, y ustedes lo pueden hacer en su consultorio, hay que comprar esto cuesta así. Va a decir, pero es que cuesta así, pues la odontología nadie dijo que es barata. Sí, pero es que nos va a costar y le cuesta más al paciente. Pues claro, el paciente tiene que valorar. Si ustedes hacen un estudio de saliva, en Ciudad Juárez muy poquitos hacen estudios de saliva, muy poquitos, o es más en la República Mexicana. Tan es así que otra compañía que se llama Ivoclar Vivadel, que tenía el CRT bacteria, ya salió de uso, ya no se usa. Ya lo sacaron, ¿por qué? Porque los dentistas no lo compran. Cuando yo compraba los test que le llaman, o los cultivos, tenía que comprarlo con tiempo, porque los tenían que mandar pedir hasta Alemania. Entonces la compañía dijo, pues esto no es redituable, y la sacó del mercado, ya en el mundo no se venden. Lo que nosotros nos dedicamos, los dentistas, es más bien a restaurar y no a prevenir. Y hay gente que compra CAD-CAM, hay gente que compra mucha tecnología, hornos de miles de pesos, sistemas arriba de 100,000 pesos, pero una caja que nos servía para cultivar la saliva, que costaba $500, pues no se compra. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos acostumbrados a restaurar y no estamos acostumbrados a prevenir. Y la prevención es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, les decía, este es muy barato. Cuesta, claro, es que por muy barato que sea, todo cuesta, pero es muy barato a decirle al paciente, te voy
te voy a rehabilitar con 28 coronas. Claro que sí es barato esto, o te voy a colocar 4 implantes, o simplemente un implante. Te voy a colocar un implante. Si se previene colocar un implante para que el paciente esté saludable, pues esto es muy barato. Si ustedes dicen que cuesta, pues claro, como les digo, la odontología cuesta, pero aparte de esto, ustedes se lo cobran al paciente, ustedes no lo van a pagar. Y su nivel de calidad de odontología va a aumentar. Porque ustedes ven, inclusive ni en El Paso, la gente, los dentistas, hacen esto. Yo cuando les digo a veces a los pacientes que vienen del Paso, les digo, les voy a hacer un estudio de saliva. Dicen, pues, ¿cuál estudio de saliva, doctor? ¿Y eso por qué existe? ¿Desde cuándo? ¿Eso es nuevo? No, eso no es nuevo. Esto ya tiene más de 20 años. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a dar porque los otros ya no existen. Les podía dar la clase de esto, pero eso lo damos en clases especiales. Pero voy a darles lo más básico. Aquí vamos a estudiar, vean, ustedes le van a decir al paciente, le jalan el labio inferior hacia enfrente, y ustedes ven estas flechas son ampollitas de saliva, ampollas de saliva, que ustedes le ponen una gasa y las van a localizar, porque a veces no se alcanzan a ver. Entonces, ¿sí? Van a jalar el labio, y arriba de 60 segundos se deben de empezar a formar estas ampollitas. Si no se forman ampollas de saliva, estas son producidas por las glándulas salivales accesorias. Si no se forman, quiere decir que el paciente va a ser de alto riesgo. ¿Sí? El paciente va a ser de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, si ven aquí el cuadro inferior, aquí están viendo que es una mucosa labial seca completamente. Pasó el minuto y no se formaron. Vean cómo está brillante. Vean cómo está brillante vean cómo está brillante vean cómo está brillante la mucosa. ¿Sí? Está brillante la mucosa y quiere decir que el paciente no tiene secreción de glándulas salivales accesorias. ¿Sí? Entonces, aquí es como vemos, vean. Vamos a hacer el segundo prueba, es el test de la viscosidad. Un paciente que tiene buena hidratación, que tiene buena salivación, vean, nomás al momento de abrir la boca, cómo se les empieza a formar agua, saliva, es en el piso de la boca. ¿Sí? Vean cómo es la cantidad de saliva, y esto es bueno porque el paciente no va a tener problemas. Y vean cómo se forma a nivel de la zona retromolar, del tercer molar, cómo se forma, y vean burbujas, aquí se ven burbujas, la saliva debemos de verla, aquí estamos observando la saliva, debe ser cristalina, formación de burbujas, gran cantidad de saliva así como esta. Pero si la saliva se torna amarilla, pastosa, que no hace hebra, así como el queso Chihuahua, debe hacer hebra. Si no hace hebra, ¿sí? Entonces quiere decir que la saliva tiene mala calidad y es un paciente que tiene tendencia a crear problemas. Entonces, al paciente le decimos que escupa por 5 minutos y le damos una parafina. Bueno, primero agarramos su saliva, que escupa en una copita, que escupa la saliva y la impregnamos con un gotero esa saliva. Y a los 5 minutos nos tiene que dar un pH. Y vean, si ustedes comparan aquí nos está dando un pH de lo que viene siendo la saliva. ¿Sí? Aquí nos viene dando un pH de lo que viene siendo la saliva. Y entonces, ese pH es el que, vamos a decir, aquí tiene un pH arriba de 7, que es un pH muy bueno. Pero la saliva estimulada nos da otro pH. Entonces le decimos al paciente, en el mismo estuche que están ustedes viendo, que se llama, que es el de saliva check, en este estuche viene una parafina que el paciente va a masticar durante 5 minutos. Esta parafina, ¿sí? En esta parafina vamos a ver
se le vamos a dar al paciente y todo lo que le salga de saliva, con esa parafina vamos a estimular y todo lo que salga de saliva lo va a escupir ahí. Al escupirlo ahí, ¿sí? Al escupirlo ahí, vamos a ver cuánta cantidad de saliva escupió, y aquí lo vemos. A los 5 minutos debe de segregar 5 mililitros de saliva, y vean este paciente, aquí está segregando más o menos 2 mililitros de saliva. Quiere decir que este es un paciente con alto riesgo. Debe de utilizar, y esto es para niños y adultos. Hay pacientes que pueden segregar hasta 10 o hasta 15. Estos pacientes babosos, la verdad, son los que son más sanos. Entre más saliva tienen, menos acidez van a tener menos problemas de cavitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya es un paciente que nos va a dar un riesgo. ¿Y qué debemos de hacer? Ayudarlo a segregar la saliva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahorita les voy a decir qué elementos utilicen. Y después le vamos a checar a este paciente que segregó por 5 minutos con saliva estimulada, trae unas tiras del pH y nos va a registrar qué pH tiene. Entonces aquí tiene un pH de 7.6, que también es un pH bueno. Ahora, vamos a ver el buffer. Quedamos que el buffer son los elementos que tiene la saliva que nos vaya a ayudar a contrarrestar el pH, ¿sí? Entonces, aquí nos marca, deben de coincidir las 3 líneas, y yo más o menos veo que coinciden en este punto. Quiere decir que está en 10 y quiere decir que es muy bueno, ¿sí? O sea, que tiene un buen buffer este paciente. Todo esto lo pueden bajar del internet, se meten ustedes a GC América y pueden sacar esto, ¿no? Entonces, todo lo que vamos viendo nosotros de cada prueba, que son 6 pruebas, lo vamos anotando. Entonces, ¿sí? Si vemos que en menos de 30 segundos no se formaron ampollas, es un riesgo alto, ¿sí? Si vemos que la saliva, la calidad de saliva, pues también nosotros lo vamos en un semáforo. Rojo es cuidado, alerta, amarillo es preventivo, como el semáforo, y si sale un verde, pues es normal. Y todo esto lo vamos viendo, ¿no? Doctor. Sí. Ahí, perdón por interrumpirlo, ¿le podría regresar al test número 3? Rápido, por favor. Con mucho gusto. Vale, muchísimas gracias. De nada. Ahora, entonces, de lo que salga de estos resultados que ustedes van a tomar aquí, de estos resultados, ustedes van a elaborar un plan de tratamiento al paciente. Y me van a preguntar ustedes, doctor, entonces, ¿cuál es el plan de tratamiento? Pues yo les voy a decir cuál es el plan de tratamiento. También la compañía CGC vende una prueba que se llama Saliva Check Mutants, que nos dice la cantidad de Streptococcus mutans. Ya les dije que el Streptococcus mutans es la primer bacteria del biofilm que se deposita en la boca. Y si el paciente está alto en Streptococcus mutans, ya les voy a decir que no. Entonces esa prueba también existe, con el mismo sistema de la compañía CGC, pero se llama nomás Saliva Check Mutants, ¿ok? Ok. Entonces, la dieta es un factor importante. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Pues de acuerdo a lo que tenga el paciente. Si tiene problemas del pH o la capacidad buffer, si tiene problemas de los elementos remineralizantes, si tiene problemas de su dieta, si el biofilm, las bacterias o la cantidad de saliva. Entonces, la dieta tiene que estar involucrado en esto, ¿no? La dieta siempre es importante, lo que comemos y lo que bebemos, ¿sí? Es muy importante. Yo no les voy a hablar de nutrición, no les voy a hablar de esto, pero ustedes saben que la mejor dieta, lo que mejor comemos, nos va a mantener sanos. Y sanos no nomás en la cavidad oral, ¿sí? Sanos quiere decir, pues si comemos pan, pues es más expuestos. Si comemos una manzana en vez de una concha, pues claro que es mejor una manzana, porque es una dieta fibrosa, porque son azúcares naturales.
y el pan tiene azúcares fermentables, y esa fermentación va a pasar en la cavidad oral, y aparte que la manzana estimula a las encías a que no sangren, o la pera estimula a las encías a que no sangren. Entonces, a eso nos referimos a la dieta. Las verduras pues nos van a hacer bien para todo el organismo, ya lo sabemos bien. Sabemos que la comida más sabrosa es la que más daño nos hace. Pero pues, los pacientes con sobrepeso pues, sufren de muchas cosas, ¿sí? Sufren de hipertensión, diabetes, el ejercicio también. Entonces, estar saludable, todo esto nos ayuda. Por eso, por ejemplo, ahora nos dicen que para el COVID nos ha traído cosas buenas. Yo les digo que desde que empezó el COVID, pues no he dejado de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque para que nos agarre, si nos vamos a infectar, que nos agarre más fuertes. He tratado de comer mejor, he tratado de hacer ejercicio, he tratado de dormir más, he tratado de llevar mejor vida, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar bastante. La alimentación tiene mucho que ver, pero eso ya depende. Si ustedes tienen pacientes y tienen un paciente obeso, pues recomiéndenlo que vaya con un nutriólogo. Si tienen un paciente con diabetes, pues tienen que tener un nutriólogo estos pacientes para mantenerse estables. Otro tipo de enfermedades, ¿no? Lo que tomamos también, no es lo mismo. Lo mejor que hay que hacer que es tomar agua, ¿sí? La leche tiene un pH de 6, fíjense. El jugo de grosella, 5.7. El café tiene un pH de 5. O sea, con esto no quiero decir que a un paciente, si se toma una taza de café al día, pues tampoco es mal. O sea, digo, si le quitan el café, si le quitan las tortillas, si le quitan la carne, si le quitan una soda de vez en cuando, si le quitan una cerveza, pues el paciente dice, pues ya mejor me muero, ¿no? Pero todo con exceso es malo. Pero sepan que el café, si tomamos 6 tazas de café es malo, ¿sí? Si tomamos refresco todo el día, el refresco de dieta tiene un pH de 3.7 más o menos. Entonces, digo, pues no está mal que podamos tomarnos media refresco de dieta, una refresco de dieta, pero eso de tomarnos 3, 5, 6 al día, pues tampoco, ¿no? Lo mismo, la bebida energética es mala, los Red Bull, todos ese tipo de bebidas son muy malas porque tiene un pH muy bajo. Y el Gatorade, por ejemplo, también tiene un pH de 3. Yo tuve una vez un muchacho que era bueno, no sé si ahora sea tenista, con un alto índice de caries y tenía desmineralizaciones. Y era un paciente deportista, joven, con buena alimentación, delgado, etcétera. Y encontramos que se tomaba, para hacer deporte, se tomaba hasta 5 refrescos de estos energéticos, ¿no? Y esto es lo que le estaba provocando un pH ácido. Vean, si ven ustedes en esta gráfica, más o menos la soda de dieta anda en el punto de acidez que el ácido que está en las baterías de los carros. Entonces, todo esto va a influir, lo que comemos y lo que tomamos. Entonces, yo creo que es todo por hoy. Tenemos 1 hora el día de hoy. Nos toca nuevamente el viernes. Miren, muchachos, si por algún motivo no estoy con ustedes el viernes, voy a ver cómo está el curso. De hecho, abren su clase el viernes a las 8, voy a procurar estar con ustedes. Por cualquier cosa, si no estoy, es porque voy a valorar, es el único curso que voy a salir en todo el año. Y la verdad, pues quiero ver cómo está el día de hoy. Me van a disculpar si es que no estoy, pero voy a procurar de estar con ustedes. Entonces, nos vemos, y si no los veo el viernes, los veo con toda facilidad el lunes. Y entonces, pues eso es todo por el día de hoy. Y cuídense mucho. Y nos vemos. Gracias. Igualmente, doctor, igualmente, doctor, bonito día. Igualmente, bye.